Bueno, buenas tardes a todos. Antes más agradecer al profesor Jiménez la oportunidad de estar acá y compartir con usted un poco mi experiencia en el tema de mesas de dinero. Yo soy portugués, nacido, criado en Portugal y por las coincidencias de la vida casado con una chilena, por lo tanto viví durante 20 años en Chile y en 2016 me cambié a ahora donde estoy en Nueva York. Soy licenciado en Economía y Administración de Empresas, como dicen en Chile, ingeniero comercial. Eh, y he estado básicamente toda mi vida profesional en lo que es mesas de dinero, en Portugal, en el Banco Santander y en Chile también. Y después los últimos 16 años en Rabobank, que es un banco holandés que se dedica a la agricultura. Entiendo que ustedes son estudiantes de química, farmacia. Un poco como anécdota, tengo mucho cariño porque mi abuelo, mi madre y mi hermano son químicos farmacéuticos. Entonces, creo que Ah, puedo algo compartir ahí. Pero el foco hoy día es realmente la economía y las mesas de dinero. Es un tema muy amplio. Es un tema para mí que me apasiona, que me interesa. Y lo que ustedes están viendo ahí en la pantalla es la típica imagen de una mesa de dinero de un banco grande. Y la pregunta un poco sería, ¿qué hace toda esta gente mirando tantas pantallas? Espero poder mostrarles un poco qué es lo que están mirando y por qué están mirando. La economía, diferente de química, es una economía social y por lo tanto una ciencia social y por lo tanto es difícil. Y creo que una de las críticas que se hace mucho a los economistas es que son muy buenos para explicar lo que pasó, pero no son buenos para anticipar lo que se viene. Y yo creo que es difícil eso, es realmente difícil y ven el mundo que estamos viviendo en todos lados. No es un tema solo particular de Chile, pero pandemias, guerras, todo esto está cambiando día a día cómo el mercado, cómo el mundo está funcionando. Y eso aplica a todo, a nuestras vidas en particular. Y nosotros como agentes económicos tomamos decisiones en base a esa información. Mucho de lo que estas personas están mirando acá es leer noticias, analizar el comportamiento de los mercados y vas a ver que existe una cosa que se llama volatilidad. Hoy día el mercado sube o baja dependiendo de noticias y dependiendo de los eventos que están pasando. Yo quisiera primero compartir un breve esquema, digamos, de cómo funcionaría un banco o lo que es un banco. Y vamos a decir que nosotros hoy día formamos el Banco Universidad Bernardo O'Higgins y cuando el banco parte, básicamente el banco tiene dos grandes funciones. Recibe ahorro, pueden ser depósitos a plazo, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, y provee créditos de consumo, créditos hipotecarios. Y el banco en el fondo tiene una regulación de los bancos centrales que tiene como primer objetivo realmente defender los ahorros. Y es muy importante cuando uno ve un poco historia de bancos, los bancos que han quebrado han sido bancos que no han tenido liquidez. No fue por tomar malas decisiones de crédito, sino que no están preparados por una corrida bancaria. Y por eso tienen que tomar resguardo. Lo que yo quería un poco aquí en este slide mostrar era una actividad bastante simple, que es el Banco Universidad Bernardo O'Higgins recibe ahorros y tiene que pagar intereses a los depositantes. De la misma forma que cuando otorga un crédito, recibe los intereses de esos créditos. Obviamente que aquí en esta actividad hay distintos tipos de riesgo. Y quería empezar con la típica, un tema de contabilidad, activos y pasivos. Si nosotros prestamos, y esto nos pasa en la vida normal, ¿cierto? Cuando uno dice, présteme plata, ¿a quién le voy a prestar? Asume un riesgo de crédito. Si el cliente no puede pagar su crédito, imaginemos que le prestamos a una persona, a una empresa, a quien sea, que no tiene capacidad de pago. Sin embargo, el banco
todavía tiene la obligación de devolver los intereses a los ahorrantes. Y este es un riesgo que lo toma el banco. O sea, si tomas una mala decisión de crédito, donde hay empresas que no tienen capacidad, un ejemplo, una empresa pide un crédito porque tiene un proyecto para implementar un laboratorio farmacéutico. Digamos que las cosas no salen bien y la empresa quiebra. Mi objetivo acá es todavía poder pagar de vuelta a quien depositó la plata en el banco. Esta es una obligación que el banco tiene que tener. Y por lo tanto, hay distintos riesgos, uno de ellos en las operaciones activas de riesgo de crédito. Riesgo de tasa de interés, hago un ejemplo simple. Si yo tengo ahorros en pesos y presto en UEFs, tengo riesgo de tasa de interés. ¿Por qué? Porque el riesgo de tasa UEF no es igual al riesgo de tasa nominal en pesos. Y por lo tanto, los ahorros que el banco recibe, reciben distintas monedas. Eso lleva a otro riesgo de moneda. Yo puedo no sé, que me depositen en pesos y otorgar un crédito en dólares. Un concepto que ustedes dicen, pero si tengo pesos, ¿cómo voy a prestar dólares? En el slide siguiente voy a tratar de explicar cómo podemos hacer eso. Hay instrumentos financieros que permiten que los ahorros en una moneda se puedan convertir en otra moneda. O sea, la liquidez es fungible. Y está el riesgo de liquidez. Por ejemplo, si yo tengo mis depositantes, pero de repente los depositantes retiran su dinero, yo no puedo pedir a quien otorgué el crédito que me pague anticipadamente. Entonces, corre un riesgo aquí de liquidez. Entonces, hay una serie de riesgos en la actividad de un banco. Y después pueden interrumpir o hacer las preguntas cuando quieran. Yo feliz de poder contestar, pero para ir avanzando. Lo que quería mostrar este es un esquema de un banco y en este esquema quiero explicar por qué la tesorería actúa como un banco dentro del banco. ¿Quién asume este riesgo que estaba mencionando? Riesgo, liquidez de moneda y tasa de interés es el área de la tesorería, las mesas de dinero. Y esto significa que internamente dentro del banco, la tesorería asigna precios a los pasivos y a los activos. Puede sonar como medio raro, pero es importante tener esta actividad. ¿Por qué? Porque la tesorería es la que tiene el conocimiento y la expertise, digamos, de gestión de estos riesgos. Y por lo tanto es responsable dentro del banco por tener la gestión de estos riesgos. El riesgo de crédito en general está en la línea de negocio. Por ejemplo, un área de hipotecario. Si el área de negocio hipotecario está otorgando créditos, son ellos que hacen ese análisis de crédito del cliente. Pero ellos pedirían internamente dinero a la tesorería. Y acá lo mismo. Yo doy un precio como tesorería para captar fondos a un área de negocio, que puede ser las captadoras o captadores, que están en las sucursales tomando los ahorros. Entonces, por eso digo que la tesorería actúa como un banco dentro de un banco. Y para esto nosotros llamamos hacemos una política de transferencia de precios interna. Y a lo mejor aquí estoy entrando ya un poco más al detalle, pero es un tema muy en práctica y muy importante dentro de un banco. Porque a través de esta política de transferencia nosotros podemos medir claramente la performance de las distintas áreas de negocio. Yo les dije que la liquidez es fungible y esto implica que cuando nosotros como tesorería hacemos la gestión de estos riesgos, interactuamos con distintos actores en el sistema financiero. Interactuamos con el Banco Central en Chile cuando necesitamos liquidez. Un ejemplo en Chile reciente fue con el tema de los retiros de los fondos pensiones. El Banco Central interviene para hacer una gestión de la liquidez en el sistema. Entonces, hay una interacción entre el Banco Central y los bancos en Chile.
a través de operaciones de mercado abierto, como se llama. Eso es muy importante porque es realmente la forma como el Banco Central va a poder tener un sistema financiero que funcione. La tesorería opera con otros bancos, opera con financiamiento externo, por ejemplo. Yo estaba mencionando, el banco puede otorgar un crédito en dólares y tiene distintas alternativas. Puede tener dólares en Chile, puede tener pesos en Chile y convertir esos pesos a dólares, o puede ir a un banco afuera y pedir un financiamiento externo. Por lo tanto, ustedes ven aquí una distinta interacción, y hablando de la economía, todo esto trabaja en conjunto. O sea, la tesorería puede interactuar con distintos actores, sea dentro de Chile o fuera de Chile, y puede obtener distintos precios y de esa forma hacer la gestión del negocio de liquidez, de moneda y de tasa de interés. Uno de los temas que es muy importante y que es un tema interesante desde el punto de vista, creo yo, de cómo un banco y cómo son los bancos como uno conoce en Chile, con sucursales. Cuando capta fondos, tiene distintas alternativas. Tiene el típico cliente de retail, o sea, de cliente que va y deposita su depósito, su cuenta de ahorro, o tiene un financiamiento mayorista, como son, no sé, los fondos mutuos, las compañías de seguro, la AFP, que tiene obviamente montos distintos, son clientes muy grandes. Y por lo tanto, precios distintos operan acá. El comportamiento de los clientes es distinto. Generalmente, un depósito en una cuenta de ahorro es muy estable. O sea, el cliente no va y retira dinero. Es algo que está ahí y que permanece. En cambio, este tipo de actores son mucho más sensibles a lo que está pasando en el mercado y por lo tanto su capacidad de financiamiento y de mover mercado es mucho más relevante. Como digo, o sea, el área de tesorería está aquí en el medio de una serie de distintas actividades o contrapartes, y la economía afecta. ¿En qué afecta? Afecta porque nosotros, como estaba diciendo, como agentes que tomamos nuestras decisiones, ¿cierto? Vamos cambiando todos estos distintos comportamientos. Volviendo a dar un ejemplo en Chile, el reciente tema de los fondos de pensiones, hay gente que ha tomado la decisión de pagar deudas, hay gente que ha tenido la decisión de comprar un auto nuevo. Cada uno va tomando esas decisiones y va impactando la economía de distintas maneras. Y cuando yo estaba hablando un poco del que estaba mirando a esa gente mirando tanta pantalla, están mirando esto, están mirando lo que está pasando en los mercados financieros. Y tiene que ver aquí un gráfico del dólar peso, donde hemos estado en niveles de 770 hasta 870. ¿Y por qué sube? ¿Por qué baja? Hay una serie de factores al mismo tiempo. Es el precio del cobre, es el tema de la guerra en Ucrania, es el tema de inflación, una serie de noticias que van todos los días evoluyendo, pasando en el mercado y que hacen con que estos activos tengan distintos precios. Si el banco no hace una gestión de esos riesgos, corre riesgo financiero. Y por lo tanto, parte de los resultados que los bancos tienen es por gestión, obviamente, de ese riesgo. Aquí usted tiene la evolución del precio del cobre. Y de nuevo, tratando un poco de explicar lo que ha pasado, qué pasa aquí, ¿cierto? Estoy pareciendo economista, volviendo para atrás, pudiendo explicar. Esto, marzo 2020, todos sabemos, COVID, y hay una caída aquí. ¿Por qué? Porque se espera que haya caída de actividad económica, entonces el cobre es un reflejo de eso. Después sube, después vuelve a caer. Ustedes han visto que últimamente China está con el sistema de encierro, de los lockdowns, y eso hace con que la actividad económica en ese país se haya reducido.
y por lo tanto el precio del cobre va cayendo. Entonces, de nuevo, ¿por qué es tan importante la economía como una ciencia social? Aquí hay una serie de factores que están impactando la volatilidad en los mercados, sean noticias políticas, sean noticias económicas, pero todos los días va cambiando. Y obviamente en el mejor de los escenarios, uno puede tratar de anticipar qué es lo que puede pasar con un escenario base. Y de ahí podemos hacer escenarios sobre el escenario base. Pero es muy, digamos, yo creo que por eso es tan distinto a otras ciencias que son más ciertas, y la química pienso yo que es mucho más cierta. Esto no es solo juntar una serie de elementos y vamos a tener un resultado A. Es muy difícil anticipar eso y hay eventos que hacen con que sea muy difícil anticipar eso. Nosotros no tuvimos una pandemia en 100 años, por lo tanto es difícil entender eso hoy día. Y aquí estaba un gráfico de elipse, de nuevo, un poco la misma actividad. Yo lo que quería también dar un poco una visión, ustedes que son estudiantes del área de la química y la farmacia. Este es un gráfico que yo saqué de aquí, de mostrar la evolución en los últimos 5 años del índice Dow Jones, que es un índice que mucha gente conoce, que es un índice de referencia de las acciones en Estados Unidos, que está en azul, contra un índice de empresas de farmacia, de la industria farmacéutica, y contra un otro índice que trata de el sistema de salud en general. Y aquí uno puede ver a lo mejor cómo la ciencia social es distinta, cómo los mercados funcionan de distinta manera. Uno diría, el sistema de salud o el sector de la farmacia es igual. No. Y uno ve que el sector de farmacia en general, este es COVID, ¿cierto? En marzo de 2020. Antes del 2020 el sector salud y el sector farmacia andaban más o menos. De repente hay aquí como una divergencia. Esa divergencia sigue y se acentúa acá. Y lo que es curioso no es curioso, se puede, creo yo, entender, después de COVID, o sea, antes de COVID, el sector de salud en general andaba por debajo del sector general de la economía, llamemos esto el Dow Jones, ¿cierto? Pero llega el COVID y ¿qué pasa? El sector de salud en amarillo empieza a tener una performance mucho mejor que el índice general de acciones. Y eso uno puede entender por qué, porque uno diría a las empresas del sector de salud después de COVID le fue mejor que otros sectores de la economía. Por ejemplo, un sector de industria o de consumo. Entonces, es importante en la actividad económica entender que, aunque uno diría farmacia y sector salud son parecidos, tienen distintos comportamientos. Y aquí ustedes ven que si uno anualiza comportamiento, de hecho, hay casi un 12-13% de diferencia entre unidades. Y tratando de hacer un análisis un poquito más al detalle, esto tiene que ver con todos estos índices se componen de distintas empresas. Y habíamos visto, vuelvo atrás un poco, que el índice de salud, por llamarlo en general, fue mejor que el índice de farmacia. El índice de salud contiene empresas, por ejemplo, como United Health, que es una empresa como una ISAPRE. Esta compañía, AbbVie, es una empresa que desarrolla investigación en ADN. Entonces, es distinta la composición. Y aquí yo solo saqué una foto de los 10 más importantes. Aunque tengamos empresas que se repiten en un lado y en el otro, Johnson & Johnson, Pfizer, Eli Lilly, no todo es igual y ni siempre la composición de los índices son iguales. Entonces, de nuevo, hay que tener mucho cuidado, hay que analizar bien
Y de nuevo, la experiencia, digamos, de la economía y de las distintas formas de ver esto, yo creo que acá en este ejemplo no es lo mismo hablar de un índice de salud que hablar de un índice de farmacia, de la industria farmacéutica. Para terminar, porque creo que ya me estoy excediendo, el tema de entender economía o de entender mercado financiero, yo creo que es muy importante, no solo en la actividad o en la profesión de ustedes, sino que en el día a día de cada uno de nosotros. Y ustedes toman decisiones todos los días que van a impactar la economía. Y tienen que saber un poco y interesarse por el tema porque al final afecta y va a impactar la vida de cada uno. Sería brujo si diría si el dólar va para arriba o va para abajo. Esto no se trata de achuntar, hablando en chileno, no es achuntar. Se trata de analizar y de intentar entender qué es lo que está por detrás de los movimientos, de los distintos activos financieros para poder de esa forma hacer una mejor proyección financiera. Mi experiencia, digamos, en los últimos 25 años acá, he tenido muchas crisis, desde crisis de mercados como en Latinoamérica, últimamente la crisis en 2008-2009 aquí en Estados Unidos, después la crisis del COVID. Todas estas crisis tienen distintos orígenes y distintos resultados. No siempre resulta lo mismo. Y después de estos 25 años todavía sigo aprendiendo. Entonces, es dinámico en ese sentido y cada día es realmente un desafío importante poder tratar de entender qué es lo que está por detrás y tratar de anticipar lo que se viene para justamente poder hacer una gestión mejor de los riesgos que mencioné al inicio. El riesgo de liquidez, de tasa de interés y de moneda. Y con esto termino, no sé si alguna pregunta. Oye, Pedro, mira, bueno, dos comentarios. El primero es que la semana pasada los estudiantes tuvieron su primera prueba y la primera pregunta decía que había que comentar el hecho que la economía se basaba en supuestos y modelos. Y bueno, tú con tu presentación yo creo que aportaste mucho a la respuesta de eso, porque la economía tiene que funcionar así, digamos, porque el comportamiento de las personas, que tú lo explicaste varias veces, es muy disímil. Entonces, ¿cómo logras tú conceptualizar o trabajar un fenómeno? Y la economía propone que se haga a través de modelos y supuestos, digamos, para poder intentar aproximarse a la realidad. Así que bien por ese lado tu presentación, porque apuntó a un tema que es fundamental en la economía, digamos, darle sentido a esta ciencia que es la economía. Y el segundo comentario que te quiero hacer es que quedé impactado con estas curvas finales, oye, del sector salud que se disparó ahí después del COVID. Lo tremendo y dramático que fue el COVID, pero donde unos pierden otros ganan, porque el sector salud yo me imagino que ahí salió bien, digamos, porque precisamente tuvo que trabajar y producir más, digamos, de lo que normalmente en condiciones normales hubiera sucedido, ¿no? Correcto, y un poco uno ve un poco también aquí que lo que se viene tiene que ver con que probablemente mucho de lo que se está anticipando es que sigamos con el tema este de vacunas, ¿cierto? No es un tema que fue una sola vez, sino que las empresas que realmente pudieron lograr a través de su capacidad de pesquisa, de research internacional, de tener estas vacunas, se van a destacar y por lo tanto en sus resultados los analistas están esperando a que esto sea algo un poquito más permanente. O sea, yo creo que hay de esperar en el fondo que vamos a seguir con esto de las vacunas y esas empresas que tienen las patentes y que pueden tener un poco una ventaja sobre otras van a tener mejor resultado. Eso es lo que está, y es un tema que para enfatizar a lo mejor lo que tú estabas hablando. Yo creo que una de las cosas importantes es cuando uno hoy día mira un activo, y yo quisiera ver si puedo compartir mi pantalla
y voy a compartir aquí esta. Para probar, usted ahora están viendo algo que se está haciendo así, ¿no? Sí, lo estamos viendo. Ok, esto es en vivo, en directo. Esto es una pantalla que yo tengo en mi trabajo, donde puedo ver los precios de los distintos activos. Y cómo hoy día, en este momento, por ejemplo, voy a colocar el primero, el euro que está aquí, dice 1,04, ¿cierto? Este es el euro contra el dólar. Yo quiero dar un ejemplo burdo, pero creo que puede tratar de simplificar. Este es como cuando si uno fuera a La Vega y entrara, hay distintos señores vendiendo papas, ¿cierto? ¿Y qué hace uno? Va caminando y ve esta papa, lee la otra papa, ve los precios y al final vuelve donde cree que uno está con la mejor papa y el precio más bajo. ¿Qué es lo que pasa acá? A diferencia de las papas, el euro o los activos financieros son todo iguales, ¿cierto? Un euro es un euro. La papa, una puede ser la papa más redonda, más chica, más... Pero asumamos que la misma papa es igual, ¿cierto? Este es el mercado donde uno, lo que yo estaba mirando, diciendo atrás, o sea, la gente que está mirando esas pantallas está permanentemente mirando esto, ¿cierto? ¿Y por qué sube o por qué baja? Por distintas razones. Pero este precio, hoy día, en este momento, en teoría, refleja toda la información disponible en el mercado, reflejada en el precio del activo. O sea, debería ser un precio que ya contiene toda la información disponible hoy día. Y por lo tanto, hay aquí un tema importante en la economía y el tema de las expectativas, ¿cierto? ¿Y cuáles son las expectativas? Yo voy a dar un ejemplo aquí, por ejemplo, para el euro. Y por eso vuelvo a insistir de la economía como la ciencia social, que tan difícil es. Hay una noticia que está saliendo hoy día a raíz de la guerra, que es la incorporación de Finlandia y de Suecia en la OTAN. Y eso ha llevado a con que Rusia haya dicho que lo ve como una amenaza. Por lo tanto, para la economía en general en Europa eso no se ve bien. Y por lo tanto, el euro ha estado sufriendo con esto. Yo podría hablar aquí abajo están lo que acciones, por ejemplo. Hoy día uno tiene aquí, no sé, el Standard & Poor's. Todo esto todo el día está moviendo. En base aquí, de nuevo, en base a lo que estábamos hablando antes. Información que está disponible hoy día en el mercado. Y aquí es donde viene la parte interesante. ¿Para dónde va esto, cierto? Esto solo se puede realmente tratar de anticipar cuando uno puede tener modelos y en base a los modelos que funciona información histórica, decir, en base a este escenario, yo espero que pase esto. Pero hay escenarios nuevos. El escenario pandemia es nuevo. O sea, nunca en la historia de los últimos 25 años que yo estaba trabajando, yo había pasado por una pandemia. ¿Cómo reacciona la sociedad, la economía, con una pandemia? ¿Cómo reacciona lo que estamos viendo con la guerra en Ucrania, ¿cierto? Nosotros no teníamos un evento de estos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es un poco ir buscar atrás la historia, es buscar ver cómo ciertos eventos parecidos y cómo se reaccionó en ese momento. Pero también un mundo distinto. Estamos 100 años después de una pandemia. Estamos 70 años después de una Segunda Guerra. No es el mismo mundo. Las personas no reaccionan de la misma forma. Hoy día tenemos una visibilidad de la guerra que nuestros abuelos no tenían. Ellos tenían radio, tenían un diario. Hoy día es al segundo, ¿cierto? Entonces, eso crea una forma en el individuo que actúa en la sociedad completamente distinta. Pedro, primero y ante todo, a nombre de la dirección de la Escuela de Química y Farmacia, yo en lo personal también quiero agradecerte la disposición en que nos hayas traído esta temática muy importante por lo demás, muy interesante, y para los que nos acompañan, porque hay algunos otros docentes también conectados en esta charla,
mencionar que tú estás desde la ciudad de Nueva York, ¿cierto? Correcto. Haciendo esta actividad para la Escuela de Química y Farmacia. Contarles también a todos los que nos acompañan en esta actividad que tenemos conectados en sala una cantidad de 24 estudiantes que están ahí acompañando al profesor Juan Jiménez. La verdad es que no me queda más que agradecerte, pero también quiero aprovechar la oportunidad de hacer una consulta. No es mi área la economía, pero sí yo podría entender que dentro de la última gráfica que tú mostraste, se podría entender que el rubro farmacéutico, la industria farmacéutica podría mostrar menos volatilidad, más estabilidad que otros sectores. ¿Se podría interpretar así la última gráfica? Es difícil, o sea, uno mirando diría que la performance del sector farmacéutico particular fue peor que el promedio de la industria. Lo que está mostrando ahí es un índice, y como cualquier índice que uno compone de distintas, y aquí habría que hacer un análisis de que porcentualmente cada empresa aporta a este índice. Lo que yo podría concluir es que comparado un tema general de índice de salud versus un índice solo farmacia genera peores retornos. Ahora, Perfecto. de nuevo, es una media de los últimos 5 años. Y yo, a lo mejor, de nuevo, cuando uno hace el enfoque, déjenme a ver si puedo hacer algo aquí. Yo creo que el enfoque es muy importante. Este es el gráfico del peso chileno. Y dice, ha subido mucho últimamente, ¿cierto? De aquí a acá. Hagamos una cosa, pongamos el enfoque. ¿Ha subido tanto o volvió a un nivel que estuvo antes? Sigamos haciendo más enfoque. Parece que sí estamos en los altos. Oh, parece que no. Entonces, esto es desde 2020. Estamos llegando al top. Yo creo que esa perspectiva de tiempo, y aquí tomé el ejemplo del peso chileno porque creo que es más fácil de entender, es importante. Por lo tanto, yo hice un análisis de los últimos 5 años, pero a lo mejor habría que hacer más historia. Perfecto, muchas gracias. Profesor Juan, hay una consulta en el chat. No sé si usted la puede leer. Las criptomonedas. Sí. Sí. Un asunto muy, muy interesante. A ver, las criptomonedas yo creo que hoy día todavía es un asunto bastante nuevo y, por ejemplo, para el tema de los bancos es definitivamente un tema nuevo. Y puedo hablar aquí, a lo mejor, déjenme ver. Esto sí que es un activo bastante volátil. Yo tengo acá, porque creo que es importante seguir distintos activos, y este activo sí es un activo que si uno ve, ha pasado en los últimos años de valer casi nada a llegar a los máximos de 69.000 y caer de nuevo. No creo que sea un activo sistémico en el sentido de que como se dice, la capitalización del mercado todavía no es relevante. Si uno piensa, el Bitcoin tenía aproximadamente $1 trillón de market cap, como llaman, de capitalización, pero eso es 9 o 10 veces todavía menor que, por ejemplo, el mercado del oro. Creo que falta para ser un tema sistémico, pero estamos entrando de nuevo con una nueva generación de personas que piensan de una forma distinta. No creo que una caída, si el Bitcoin de nuevo cae a 15.000 o 10.000, creo que no va a ser un impacto a no ser para las personas que tengan Bitcoin,
pero aparte de eso yo no creo que sea un impacto sistémico para la economía. Todavía no. Creo que sin duda es algo que pone a prueba mucho de lo que existe hoy día, que es, permite, y en países donde a lo mejor no hay formas de tener una protección contra el dólar o contra la inflación, puede ser un activo relevante. Y creo que hay países pensando seriamente en eso. No quiero entrar, puedo tener mi opinión personal, que la tengo. No creo que en este momento sea un riesgo sistémico para la economía, dado que todavía no es un activo que, por ejemplo, los actores importantes como, no sé, fondos de pensión o compañías de seguro en el mundo entero tengan en sus carteras. Sin embargo, y no es el Bitcoin, y creo yo, aquí estoy entrando en un área que tampoco es la mía, pero es más el tema del blockchain y la capacidad de usar esa herramienta a futuro, yo creo que va a ser muy, muy importante. Sin duda creo que también es un activo que necesita ser mejor regulado, porque creo que genera mucha duda o preguntas a personas sobre que usamos el Bitcoin para, no sé, no pagar impuestos o para operaciones medias truchas, por decir. Tampoco creo que sea así. Hay registros del blockchain y por lo tanto es completamente auditable. O sea, no es poco transparente. Hay gente que dice sirve para el lavado de dinero. También el dólar sirve para el lavado de dinero, el peso chileno para el lavado de dinero. No tiene que ver con el activo en sí. Pero, bueno. Perfecto. Yo tengo otra pregunta. Hace unos días atrás, viendo las noticias, la verdad es que se empezó a hablar de que actualmente se está utilizando mucho el depósito en dólares. O sea, uno entiende que el mercado ha sido bastante fluctuante. De repente alcanza valores máximos y decae repentinamente. ¿Es recomendable eso? No, no voy a dar recomendaciones. Ya, ok. Entonces la pregunta Entiendo, sería así. entiendo y puedo dar o tratar de dar una explicación. Y de nuevo, un buen ejemplo de cómo nosotros como individuos impactamos la economía, ¿cierto? Yo no sé, pero si tuviéramos, ojalá algún día tengamos la oportunidad, pero si tuviéramos todos juntos, ¿cierto? Y uno preguntara, en una crisis, ¿cierto? ¿Cuál es el activo de refugio de cada uno? Mucha gente va a decir, yo compro dólares, ¿cierto? Hay gente que va a decir, yo compro Bitcoin. Hay otros que van a decir, yo compro oro. Hay otros que van a, no sé, cada uno tendrá su percepción y hará su análisis. El dólar, y hablando en Latinoamérica en general, ha sido por tradición la moneda de refugio, ¿cierto? Uno ve que lo que pasa en otros, y es la moneda de refugio. Podría ser euros, por ejemplo, podría ser francos suizos. Hay una serie de alternativas y cada uno tendrá que ver si es y cómo entender eso, ¿cierto? Yo entiendo que base en la historia y la experiencia de cada uno en un ambiente donde hay incertidumbre, y la incertidumbre hoy día viene dada, creo yo, por distintos aspectos, ¿cierto? En Chile se está hablando un tema de la Constitución, hay temas de la guerra, hay una serie de eventos que generan incertidumbre. ¿Es normal buscar refugio en el dólar mirando de una perspectiva histórica? Sí. Pero, llevar algún pero, si uno mira hacia adelante, ¿cierto? Y dice, yo compraré dólares hoy día porque tengo la perspectiva de que el dólar adelante va a valer, no sé, 900 pesos, pero yo tengo que consumir en pesos, ¿cierto? Por lo tanto, un ahorro en dólares para poder, no sé, un par de meses más, vender esos dólares y obtener más pesos. Pregunta, con la inflación que existe, ¿valen esos pesos o el poder adquisitivo de esos pesos es el mismo de hoy? No, no va a ser, ¿cierto? O sea,
hoy día con 1.000 pesos yo puedo comprar X, con la inflación en 10%, por decir, yo estoy perdiendo ese poder de adquisición. ¿Puede el dólar ayudar en eso? ¿Podría la UEF y invierte en UEF por un tema simplemente de inflación? ¿O compro dólares porque es más un tema generalizado y hay más incertidumbre política, por ejemplo? Hay mucha gente, yo creo que está, no voy a entrar aquí en discusiones políticas, pero obviamente economía y política van de la mano. Yo creo que hoy día hay gente que, mirando el escenario político en Chile, puede decir, yo quiero diversificar, ¿cierto? Y a lo mejor, en vez de, ante la incertidumbre, a lo mejor coloca ese dinero ahí para poder decir, si algo pasa, yo puedo transferir estos dólares a una cuenta fuera. Una de las gracias, por llamarle gracia, una de las gracias de tener un sistema abierto es justamente esto. O sea, yo hablé al inicio, la liquidez es fungible. La liquidez es muy simple o relativamente simple de transferir. O sea, yo puedo abrir una cuenta fuera de Chile y poder transferir esos dólares a una cuenta fuera de Chile. Hay temas de impuestos, hay una serie de otros temas, pero sí es posible. Si es la mejor alternativa, yo creo que uno miraría y diría que es también lo que espero de lo que vaya a acontecer en la economía, no solo en Chile, pero de forma generalizada. Y creo que estamos en una posición difícil hoy día de hacer futurología o escenarios. Sin duda yo creo que es una alternativa, pero si uno mira de la perspectiva histórica, y creo que uno de los gráficos estamos llegando de nuevo a niveles históricamente muy altos. Diría que si los actores relevantes creen que esto se aprueba una constitución que no es pro negocio, pro emprender, hay gente que sin duda va a retirar esos capitales de Chile y eso va a tener un impacto en el dólar. El futuro dirá, yo como dije, no quiero opinar ni para bien ni para mal, yo creo que aquí mi posición es ser indiferente, pero hay razones para poder esperar, hay que ver lo que vaya a pasar. Gracias, Pedro. Hay un comentario en el chat y lo voy a leer. Creo que es más fácil para mí. Dice, un peso hoy vale más que un peso mañana. Eso podría ser una futurología, ¿cierto? Por el lado de inflación, sí. Sí, claramente que sí. Estamos en tiempos difíciles y la verdad es que hay que tomar los resguardos pertinentes. Bueno, agradecer, yo en lo personal vuelvo a reiterar mis agradecimientos. Bueno, quien hacía la pregunta a ver, espérame un cachito, acerca de las criptomonedas. Él es un docente de nuestra escuela también, René Muñoz, que nos acompaña desde otra región de nuestro país, desde Viña del Mar. Él también se ha unido y él ha estado activo en el chat. Así es que muchas gracias a todos los que se han juntado. Profesor Juan, yo ahí lo dejo ahí con su curso. Ya, no sé si hay más preguntas. ¿Más preguntas? ¿No? Ok, no hay más preguntas, Pedro. Yo te quiero agradecer también tu generosidad y esta presentación magnífica que nos has mostrado hoy día. Me despido nomás y te deseo que estés bien. ¿Ah? Sé que estaba ahí un poco complicado, así que te agradezco mucho esta generosidad tuya de haber participado hoy día en esta exposición. Muchas gracias. Muy clara por lo demás. Nada, a disposición si hay alguna consulta o pregunta, después con el profesor Jiménez me puede hacer llegar y yo feliz de contestar cualquier consulta o pregunta. Okay. Gracias por la participación. Buen fin de semana. Pregunta aparte, ¿tienes pensado volver a Chile? Por razones familiares, sí. Creo que por ahora no. Bueno, cuando vuelvas a Chile, te dejamos cariñosamente invitado a la Escuela de Química y Farmacia para que nos vengas a dar una charla presencial
haciendo ocupación, ¿cierto?, de los espacios disponibles para tales efectos. Muchas gracias, Pedro, desde la ciudad de Nueva York. Hoy día sí que estamos haciendo internacionalización, extensión y además clases de economía, así es que qué mejor. Muchísimas gracias, chiquillos. Yo me despido, sé que están ahí todos en la sala, van a dar continuidad a la clase de economía con el profesor Juan Jiménez. Agradecer también al profe Juan que nos ha contactado con el señor Pedro Toledo, quien ha hecho una clarísima exposición de esta temática que no es fácil de entender, y la verdad es que muy agradecida por lo demás. Así que nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buen fin de semana. Chao, chao.